Gloria y alabanza sean para el Padre Celestial, que sentado sobre querubines sondea los abismos. Hermanas y hermanos, muy buenos días. Martes 23 de abril, cuarta semana de la Pascua. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dispongámonos a meditar la palabra del Señor. De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, del 19 al 26. En aquellos días, los que se habían dispersado en la persecución provocada por lo de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin predicar la palabra más que a los judíos. Pero algunos naturales de Chipre y de Cirene, al llegar a Antioquía, se pusieron a hablar también a los griegos, anunciándoles la buena nueva del Señor Jesús. Como la mano del Señor estaba con ellos, gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia a oídos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró y exhortaba a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño, porque era un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe, y una multitud considerable se adhirió al Señor. Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo. Cuando lo encontró, se lo llevó a Antioquía. Durante todo un año estuvieron juntos en aquella iglesia e instruyeron a muchos. Fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas cosas, ideas para meditar de esta lectura. Y es que cuando ocurrió lo de Esteban, recordemos que Esteban fue apedreado, fue lapidado, fue el primer mártir de la iglesia. Cuando eso, dice que se dispersaron por otras partes a predicar. De pronto temor, no sé, hubo una dispersión y enviaron a muchos a otras partes también a predicar allí. Pero dice que solamente a los judíos. Cuando llegaron a Antioquía, allí se pusieron a anunciar también a los griegos, y fue mucha la gente que se unió a la iglesia de Dios. Eso llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén. O sea, aquí habla de una jerarquía. Hay unos predicando allá en Cirene, en Chipre, en Antioquía, anunciando el reino de Dios. Y ocurrió algo extraordinario. Y llegó eso a oídos de la iglesia de Jerusalén, donde estaban los apóstoles, Pedro, la jerarquía. Aquí hay un pueblo de Dios, que aunque son pueblo de Dios, también son predicadores, y hay una jerarquía. Dice que envían a Bernabé a ver qué es lo que pasa allá. A mí se me hace parecer esto como a la confirmación. Cuando en las parroquias los sacerdotes bautizan los fieles. Luego llega el obispo a confirmar esos fieles. Eso se me hace parecer algo aquí. Llega entonces Bernabé y dice que se alegra de ver que en realidad muchos se convirtieron al Señor. Y él dice que él seguía enseñando también, y era un hombre muy lleno del Espíritu Santo y de fe. Y mucha gente más se unió luego de la predicación también de Bernabé. Dice que luego Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo. Cuando lo encontró, se lo llevó a Antioquía. Vemos a un Saulo, Pablo, ya convertido al cristianismo, predicador, sujeto a Bernabé. Pablo habló directamente con el Señor. Y él se somete a Bernabé, dice que se lo llevó, no le pidió el favor, no
Aquí vemos a un Pablo sometido a la iglesia, a la jerarquía. Y se fueron y estuvieron allá juntos un año. Dice que en Antioquía fue por primera vez donde llamaron a los seguidores de Cristo cristianos. Hermanos, mucha enseñanza, pero miremos cómo la iglesia al comienzo estaba tan llena del Espíritu Santo y cómo se unían los demás porque veían la fe de los cristianos, la entrega, la dedicación. Ellos estaban tan llenos del Espíritu Santo y el Señor obraba en ellos, y eso hacía que otros se unieran más a la iglesia. Lo contrario hoy en día a nosotros, que mucha gente se aleja de Jesús, de la iglesia, porque los católicos, entre comillas, los cristianos que estamos ahí, a veces no damos testimonio, no demostramos amor, demostramos esa fe intensa y entrega al Señor. Hay que dar testimonio para que otros se unan, porque las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Es igual que un padre de familia. Puede hablar y hablar y hablar a los hijos, pero si no da testimonio, ¿qué lo van a seguir? El hijo ve en el papá un hombre responsable y él quiere ser así. O en la mamá una mujer dedicada, entregada. Y las niñas quieren ser como ellas en el futuro, buenas esposas, buenas madres, porque ven en la mamá una verdadera madre. El ejemplo, hermanos. Otra enseñanza aquí sencilla que encuentro yo es que luego de la muerte de Esteban, todos se fueron, digámoslo así, se dispersaron, también salvando sus vidas, para salvar sus vidas. Y allí donde estuvieron, florecieron muchos cristianos. ¿Cuántas veces un acto funesto, malo, una desgracia, sirve para bien? Dios permite una desgracia para que florezca un bien. De pronto en mi casa una enfermedad, una calamidad en mi vida puede servir para algo bueno. Y de ahí puede salir algo bueno. ¿Cuántas veces una persona que está en pecado mortal, alejada de las cosas del Señor, se enferma, un accidente, algo, cae a un hospital y allí reflexiona, recapacita, yo qué he hecho en mi vida? Y esa persona en muchas ocasiones sale nueva, sale distinta, sale renovada. Fue un acto malo que le pasó, un accidente, una enfermedad, pero de ahí surgió la fe. Aquí, a raíz de la muerte de Esteban, hubo tantas conversiones en otros lugares, por aquellos que se fueron buscando nuevos horizontes. Hoy miramos el Evangelio de San Juan 10, del 22 al 30. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo, por el pórtico de Salomón. Los judíos rodeándolo le preguntaban: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús les respondió: se lo he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué bueno, hermanos, vivir este evangelio siendo ovejas del Señor. Ovejas del Señor. La oveja es humilde, la oveja es sencilla, la oveja está siempre unida al pastor. Y a la vez que está unida al pastor, está unida entre sí ella a las demás ovejitas. Nunca vemos ovejas allí brincando allá y allá, como así por ejemplo, los leones, los tigres, las gacelas que brincan acá.
La ovejita, el animal más humilde que hay, está siempre unida ahí, pegaditas entre sí, son muy tímidas. Las ovejas son demasiado tímidas, demasiado humildes, dependientes ahí del pastor. Uno ve un rebaño y siempre las ve junticas. Eso es lo que quiere el Señor, hermanos. Que vivamos junticos todos en el amor, junticos al pastor. Yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy la vida eterna. Hermanos, para tener vida eterna hay que seguir al Señor, como esas ovejitas detrás del pastor. Nosotros detrás de Jesús, para que Él nos dé la vida eterna. Y dice Jesús que nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. Porque si estamos con Jesús, el demonio no puede. Cuando estamos con Él, si le seguimos a Él, el demonio no podrá. Nadie nos apartará del camino del Señor, porque Él lo ha prometido. Porque el Padre me las ha dado, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Y termina diciendo el Señor que yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre somos uno. Jesús es Dios. Es el Rey, es el Señor. De eso no hay ninguna duda. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.